Los personajes de El asombroso mundo de Gumball son todos desquiciados, pero de alguna manera, algunos son los favoritos de los fans, mientras que otros son absolutamente despreciados por ser molestos, espeluznantes o simplemente horribles. Hagamos una clasificación de los personajes más queridos y más odiados de Gumball, empezando nada menos que por Gumball Watterson. Es la encarnación humana o felina del caos, y precisamente por eso los fans le adoran. A diferencia de la mayoría de los protagonistas de dibujos animados, que aprenden de sus errores y crecen como personas, Gumball se limita a redoblar la locura y de alguna manera hace que funcione. Es el tipo de personaje que prefiere luchar contra las leyes de la realidad antes que admitir que se ha equivocado y, sinceramente, eso es impresionante. Una de las mejores cosas de Gumball es una amenaza absoluta con las palabras. No se limita a asar a la gente, sino que la arrasa verbalmente y la lleva a otra dimensión. Sus insultos son tan devastadores que dejan a los personajes en crisis existenciales. ¿Cómo te recuperas de esto? Oye, Tobías, ¿quieres oír un chiste? Espera, tú eres el chiste. Pero más allá del salvajismo, lo que realmente hace destacar a Gumball es su nivel de autoconciencia. La mayoría de los personajes de la serie se dejan llevar por la locura, pero Gumball, él lo sabe. Sabe que está en un dibujo animado, sabe que su vida no tiene sentido, y a veces discute directamente con los guionistas. Este tipo rompe la cuarta pared tan a menudo que podría empezar a cobrar el alquiler. Y luego está su capacidad para comprometerse, ya sea cantando ópera en una situación de vida o muerte, iniciando un culto por una estúpida norma escolar o intentando luchar contra el destino mismo. Se entrega por completo, sin vacilaciones, sin dudas, solo pura y temeraria determinación. Al fin y al cabo, Gumball es un desastre y un genio a partes iguales, y eso es precisamente lo que hace que sea tan divertido verlo. Tiene la mente de un supervillano, la lógica de un pez de colores y la confianza de un hombre que nunca se ha enfrentado a las consecuencias. Y de algún modo funciona. Si Gumball es todo caos, Darwin es el que intenta mantener las cosas bajo control. Bueno, la mayor parte del tiempo. Es prácticamente el único en Elmore con conciencia, y aunque está rodeado de gente loca, sigue creyendo en hacer lo correcto. Los fans adoran a Darwin porque es amable, leal y siempre intenta ver el bien en los demás, incluso cuando no se lo merecen. Y no olvidemos que empezó siendo un pececillo de colores y se convirtió en una persona inteligente, emotiva y totalmente capaz. Este es uno de los mayores aciertos de la historia de los dibujos animados. No solo le crecieron piernas, le creció sabiduría. Darwin es como el animal de apoyo emocional de Gumball, pero en lugar de evitarle problemas, le ayuda a causarlos de la forma más agradable posible. Pero aunque Darwin suele ser el responsable, también tiene sus momentos salvajes. Después de todo, es un Watterson, así que a veces su cerebro se desconecta, como aquella vez que él y Gumball rompieron accidentalmente la realidad y decidieron que la mejor forma de arreglarlo era empeorar aún más las cosas hasta que el universo se dio por vencido. Y seamos realistas, puede que Darwin sea dulce, pero sabe pelear cuando hace falta. ¿Recuerdas cuando destrozó a Tobías por intentar robarle a su chica? Todo el fandom aplaudió. Así que sí, no solo es simpático, también tiene mordiente. Eso es lo que hace que Darwin sea tan genial. Es amable sin ser aburrido, caótico sin ser un desastre total, y lo suficientemente raro como para encajar bien con Elmore. Ya sea dando consejos sinceros, cantando al azar o destrozando a alguien en una pelea, Darwin siempre se las arregla para ser una de las mejores partes de la serie. Pero a pesar de todo el caos que soporta Darwin, hay una persona que podría llevarlo incluso mejor. Ella no solo soporta las tonterías de Gumball, sino que las desafía, y cuando por fin reveló su verdadero yo, demostró que era mucho más que un simple interés amoroso. Penny Fitzgerald empezó siendo el típico interés amoroso, amable, tranquila y poco más, pero a medida que avanzaba la serie, pasó de ser el flechazo de Gumball a convertirse en uno de los personajes más interesantes, y todo cambió cuando, literalmente, salió de su caparazón. Ese momento hizo que Penny pasara de ser un personaje secundario a convertirse en un personaje poderoso. Es amable, leal y mucho más profunda de lo que parecía al principio. Pero seamos realistas, la razón principal por la que destaca, sus poderes son increíbles. Puede transformarse en cualquier cosa, lo que la convierte en una de las luchadoras más fuertes de Elmore, y ni siquiera necesita una razón para lanzar las manos. Y hablemos de cómo equilibra el caos de Gumball. Mientras que la mayoría de la gente fomenta sus tonterías, Darwin, o simplemente se rinde por completo, literalmente todos los demás, Penny es la que lo mantiene bajo control. Cuando Gumball está a punto de autodestruirse sin motivo, ella sabe cómo convencerle sin hacerle sentir tonto. Dicho esto, no te pongas en su contra. Es una de esas personas que son tan amables que cuando finalmente estallan, es aterrador. Como aquella vez que casi quema un bosque entero solo porque estaba enfadada con Gumball. No te metas con Penny. Demuestra que un interés amoroso no tiene por qué ser aburrido. Puede ser poderoso, emotivo y tan impredecible como el protagonista. Eso es exactamente lo que la convierte en uno de los mejores personajes de la serie. Pero si Penny es la que mantiene a Gumball con los pies en la tierra, hay alguien más que adopta un enfoque completamente diferente. No se limita a lidiar con el caos, sino que flota a través de él, completamente imperturbable, con una mirada inexpresiva permanente y la capacidad de atravesar paredes. Puede que sea el personaje más genial de todo Elmore. Carrie Krueger demuestra que estar muerta no significa que no pueda ser guay. En una ciudad llena de bichos raros, caóticos, ella se mantiene relajada sin esfuerzo, flotando por la vida, literalmente, con una actitud que dice, sí, he visto algunas cosas y ya las he superado. Es sarcástica, inexpresiva y completamente despreocupada, lo que la convierte en el contraste perfecto con Gumball y Darwin, que tienen la estabilidad emocional de una toalla de
papel mojada. Y hablando de Darwin, su relación es un romance de dibujos animados. Carrie actúa como si fuera demasiado guay para preocuparse, pero en cuanto Darwin hace algo dulce, se derrite por completo. Es la mezcla perfecta de gruñón y sol, excepto que en este caso, el sol es un pez hiperactivo en zapatillas de deporte. Y no lo olvidemos, Carrie es un fantasma, lo que significa que tiene los mejores trucos de fiesta de Elmore. Puede atravesar paredes, poseer personas y romper las leyes de la física como si nada. Cuando todo el mundo se asusta por un desastre ridículo, Carrie aparece flotando como diciendo, ¡vaya, qué locura! De todos modos, es lo más parecido que tiene esta serie a un icono gótico y apenas lo intenta. Pero ¿qué es lo que realmente hace destacar a Carrie? Tiene capas. Debajo de todo el sarcasmo y los ojos en blanco, en realidad se preocupa por sus amigos, solo que se niega a ser obvia al respecto. Te asará un segundo y al siguiente te salvará la vida, pero buena suerte si consigues que admita que lo hizo a propósito. En resumidas cuentas, Carrie es guay sin intentarlo, divertida sin forzarlo, y de alguna manera hace que ser un fantasma parezca completamente normal. En un pueblo lleno de locura, ella es la calma en la tormenta, y eso es exactamente lo que la convierte en un gran personaje. Pero mientras Carrie flota por la vida sin esfuerzo, hay alguien más en Elmore que parece existir en su propio universo. No es solo un profesor, es un filósofo, un artista, y puede que incluso un poco científico loco. Y una vez que empieza a hablar, nunca sabes si estás a punto de escuchar pura sabiduría o un completo disparate. El señor Small no es solo un profesor, es una teoría de la conspiración andante con forma humana. Si un hippie de los 70, un instructor de yoga y un activista medioambiental se combinaran en una sola persona, lo tendrías. Los fans le adoran porque no es solo un profesor, es una experiencia. Cada vez que habla, te transmite una profunda sabiduría o un completo disparate, y no hay forma de predecir cuál. Un segundo está diciendo a los estudiantes que abracen la energía del universo, y al siguiente está despotricando sobre las microondas que lavan el cerebro a la gente para que obedezca. Está tan metido en su propio mundo que a veces parece que se ha olvidado de que trabaja en una escuela. ¿Y cómo se mueve? Este hombre no solo camina, fluye, no solo habla, actúa. Todo en él es exagerado y dramático, lo que hace que hasta la lección más sencilla parezca una charla TED sobre el sentido de la vida. Verle intentar desenvolverse en la realidad es como ver a alguien que ha tomado demasiado té de hierbas y ha olvidado cómo funciona la sociedad. Pero la cuestión es que, a pesar de todas sus rarezas, Mr. Claro, sus consejos no siempre tienen sentido, y a veces está tan centrado en la armonía espiritual que se olvida de cómo funcionar. Pero al fin y al cabo, quiere de verdad que sus alumnos vivan mejor. Realmente quiere que sus alumnos vivan mejor, y por eso la gente le quiere. Es raro, dramático y completamente alejado del comportamiento humano normal, pero de alguna manera, eso es exactamente lo que le convierte en uno de los mejores profesores de Elmore. Pero si Mr. Small es el tipo de profesor que está demasiado perdido en su propio mundo para funcionar, hay otra profesora en Elmore que es exactamente lo contrario. No está aquí para inspirar, iluminar o ayudar a nadie. Está aquí para hacer la vida imposible. Y si crees que es una exageración, espera a ver hasta dónde llega para arruinar la vida de un niño. La señorita Simian es lo peor. Si alguna vez has tenido un profesor que odiara a los niños sin motivo, ella es eso, pero 10 veces peor y de alguna manera, incluso más vieja. Lleva 2000 años enseñando, y lo único que la mantiene es arruinar la carrera académica de Gumball. Uno pensaría que después de ser testigo del auge y la caída de civilizaciones enteras, encontraría un nuevo pasatiempo, pero no, se dedica a suspender a los alumnos solo por diversión, y ni siquiera es sutil al respecto. Algunos profesores al menos fingen ser justos, pero la señorita Simian, ella no se molesta, desprecia a Gumball y lo sabotea en todo momento. Si él aprueba un examen, ella encontrará una escapatoria. Si no hace nada malo, se inventa algo. Una vez estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle, y de algún modo, eso le metió en un lío. Sabía que tramabas algo, Watterson. ¿Cómo? ¿Qué? El nivel de mezquindad es incomparable. Ella está tan decidida a verlo fracasar que incluso se sabotea a sí misma en el proceso. En este punto, es una villana de dibujos animados, excepto que no tiene una historia trágica, sino puro rencor. Y justo cuando crees que no puede ser peor, empieza a flirtear con el director Brown y, de repente, todo el fandom vomita colectivamente. En primer lugar, ¿por qué? Segundo, ¿por qué? Las escenas de flirteo son dolorosas. Y lo peor, ella tiene poder sobre él. Esto no es solo un incómodo romance de oficina, es directamente corrupción en el lugar de trabajo. Así que para resumir, profesor terrible, disfruta arruinando la vida de los niños, posiblemente inmortal, pero solo usa ese poder para el mal. Su relación con el director Brown es un crimen de guerra. Honestamente, si solo fuera mala enseñando, tal vez la gente lo dejaría pasar, pero es mucho peor. La señorita Simian no solo les falla a los estudiantes, sino que activamente quiere que sufran. ¿Y para qué? ¿Su propia diversión? Sí, estatus automático de villana, pero por mucho que la señorita Simian sea odiada por ser pura maldad, hay otro personaje que recibe un tipo de odio completamente diferente. No es una villana, no es una amenaza, simplemente es rara, tan rara que la mitad del fandom aún no sabe si fue un error o una broma intencionada de los guionistas. Susie es indescriptible, de verdad, no se la odia del mismo modo que a la señorita Simian o a Tobias. Es tan extraña que los fans no saben qué hacer con ella. Cada vez que aparece en pantalla, parece como si los animadores hubieran renunciado a la lógica y hubieran dicho, sí, hagamos un personaje que exista puramente para incomodar a la gente. Su voz, inquietante. Su cara, una imagen maldita que cobra vida. Su humor, al borde del disparate. Y esa es la cuestión, ni siquiera es malvada, simplemente
simplemente es confusa. Todos los demás personajes odiados tienen al menos un propósito. Miss Simian existe para ser la némesis de Gumball. Tobias es un pesado, pero ¿Susie? ¿Qué es? ¿Una marioneta? ¿Un sueño febril? ¿La manifestación física del caos? Nadie lo sabe, y sinceramente, nadie quiere saberlo. Lo peor es que, de alguna manera, tiene más tiempo en pantalla que los personajes que realmente importan. ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Quién entró en la sala de guionistas y dijo, ¿sabéis quién necesita más episodios? El saco de patatas sensible con dientes. Y está claro que los guionistas la adoran, la tratan como a un genio de la comedia, pero la mayoría de la gente, sí, no se ríen. Si solo fuera un extraño personaje de fondo, podría haber sido inofensivo, pero no paraban de traerla de vuelta. Y cada vez que aparecía, era más absurdo que antes. A estas alturas, toda su existencia parece una enorme broma interna, de la que el público nunca se enteró, y por eso muchos espectadores no la soportan. Ni siquiera es un odio que provoque rabia, es más bien una frustración del tipo, ¿por qué sigues aquí? Pero mientras que la rareza de Susie parece una broma al público, este tipo es odiado por una razón mucho más directa. Nunca deja de intentar ser guay. ¿Y cuál es el problema? Cuanto más lo intenta, peor le va. Tobias Wilson es lo que ocurre cuando se mezclan en un solo personaje una autoconfianza exagerada, cero conciencia de sí mismo y pura vergüenza ajena. Está desesperado por llamar la atención, cree que es el tío más guay del instituto y, de alguna manera, cree que todo el mundo está de acuerdo. Spoiler, nadie lo cree, y lo peor, nunca deja de intentarlo. Tobias tiene el síndrome del protagonista al máximo, siempre actuando como si fuera la persona más atlética, atractiva e interesante de Elmore, cuando en realidad no es nada de eso, no es nada de eso. Es el chico que hace flexiones en el espejo del gimnasio pero se olvida de hacer ejercicio de verdad. Es de los que se gastan los ahorros de toda una vida en zapatillas solo para impresionar a gente a la que no le importa. Y seamos sinceros, Tobias sigue sacando L de las formas más humillantes posibles. Trató de flexionar sus músculos solo para recibir el cuerpo de Darwin, de todas las personas. Intentó robarle Penny a Gumball y en lugar de ser suave, fue humillado públicamente. Pagó literalmente por ser amigo de Gumball y aún así se burlaron de él. Toda la personalidad de este tío gira en torno a intentar ser guay, pero cuanto más lo intenta, peor le va. Es como un curso de macho alfa de TikTok andante, pensando que está consiguiendo la flexión definitiva, cuando en realidad solo está molestando a todos a su alrededor. Y de alguna manera, a pesar de todo esto, nunca aprende. Uno pensaría que, después de ser ridiculizado en casi todos los episodios, se daría por aludido, pero no. Tobias sigue volviendo, más ruidoso, más llamativo y más odioso que antes. A estas alturas, lo único en lo que Tobias ha triunfado de verdad es en ser la persona más vergonzosa de Elmore. Pero si Tobias es molesto porque nunca deja de intentar ser guay, este tipo está en un nivel completamente diferente de horror. No solo incomoda a la gente, sino que la destruye activamente. Y lo peor, lo hace todo con una sonrisa, como si realmente disfrutara viendo a la gente desmoronarse. Hay manipulador. Y luego está el nivel de villanía en el que opera el señor Kreese. En una serie llena de personajes extraños, caóticos y, a veces, francamente malvados, este tipo se las arregla para destacar como una de las personas más genuinamente siniestras de Elmore. Porque seamos realistas, no es solo un mal terapeuta, es un supervillano de dibujos animados en toda regla. La mayoría de los terapeutas tratan de ayudar a sus pacientes a resolver sus problemas. El señor Kreese crea problemas de la nada. Su objetivo no era ayudar a Gumball y Darwin, sino separar a su familia para su propia diversión. ¿Quién hace eso? Imagina ir a terapia esperando consejos de vida, y en vez de eso, te hacen creer que toda tu familia es tóxica. Y la peor parte, lo hacía bien. Este tipo manipuló a Gumball y Darwin tan bien que estaban listos para cortar lazos con toda su familia. Eso es guerra psicológica del siguiente nivel. Ni siquiera tuvo que mentir, simplemente distorsionó tanto su realidad que empezaron a ver problemas que ni siquiera existían. Ese es el comportamiento de un villano de película de terror. ¿Y para qué? ¿Por diversión? No había un plan maestro ni un plan de venganza. Simplemente lo hizo porque podía. Eso es lo que le hace más aterrador que algunos de los villanos de la serie. Rob quería escapar del vacío. La atalaya quería controlar a Elmore. Pero el señor Kreese solo quería arruinar la vida de una familia sin ninguna razón. Así que sí, estatus automático de villano. La mayoría de los malos terapeutas te dan consejos genéricos y te cobran de más. Este tipo trató de destrozar una familia por deporte. Olvídate de terapeuta malvado. Puede que sea uno de los personajes más retorcidos de Gumball, punto. Pero si el señor Kreese era aterrador porque manipulaba a la gente por diversión, este es un personaje totalmente diferente. Una cosa es estar ausente y otra volver a la vida de alguien para aprovecharse de él. Y de alguna manera, eso ni siquiera es lo peor. Hay malos padres. Y luego está Frankie Watterson, un hombre que de alguna manera se las arregló para ser tan ausente, tan irresponsable y tan desvergonzado que incluso en un pueblo tan desquiciado como Elmore sigue destacando como uno de los peores padres de todos los tiempos. Empecemos por las expectativas mínimas de paternidad, que para Frankie ya eran demasiadas. Abandonó a su familia, dejó que Richard creciera completamente solo y luego tuvo la osadía de volver solo cuando necesitaba algo. No para disculparse, no para hacer las paces, solo para usarlos. Y cuando digo que abandonó a Richard, no me refiero a que cometiera errores e intentara hacerlo mejor después, sino a que desapareció por completo de la vida de su hijo y ni
siquiera se lo pensó 2 veces. Richard, que es literalmente la persona más dependiente emocionalmente de Elmore, tuvo que buscarse la vida por su cuenta porque su padre no podía molestarse en hacer el único trabajo que tenía. Y entonces, después de años de contacto cero, mágicamente aparece de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero esto es lo peor, no volvió para reconectar, volvió para estafarles. Imagina abandonar a tu hijo y luego volver solo para robarle. Eso no es solo comportamiento demoroso, es territorio de villano de dibujos animados. Y cuando la familia realmente le dio una oportunidad, porque de alguna manera son mejores personas de lo que se merece, ¿qué hace? Huye de nuevo. El hombre es todo toma y no da, y de alguna manera todavía se las arregla para actuar como si no fuera su culpa. A estas alturas, ni siquiera es un mal padre, es solo un tipo cualquiera que donó ADN a Richard. Incluso los villanos reales de Elmore tienen mejores valores familiares que este hombre. Frankie Watterson no solo fracasó en ser padre, fracasó en ser un ser humano decente.